Hay un tema que creo que es un tema que debe de ser relevante, que debe ser muy importante en la vida de la familia, especialmente los papás que son las cabezas, muy importante para la iglesia y muy importante para nuestro país y el mundo. Y esto se llama la oración. Y yo sé que hemos hablado sobre oración durante mucho tiempo, pero aún necesitamos activarlo, necesitamos profundizar nuestra relación, nuestra comunión con Dios a través de este método que Dios nos dio. ¿Cómo orar? Algunas veces nosotros tenemos problemas para orar. Yo recuerdo recién convertido, me fascinaba ver a la gente buscando el rostro del Señor y que oraba y se arrodillaban y pasaban 1 y 2 horas en las vigilias y más horas. Y yo me arrodillaba con el ánimo, el deseo de hacer lo mismo. Pero quiero decirles que la oración es una disciplina. Igual que un atleta no puede correr si él va a competir en 100 metros o 1000 metros. No entra sin ningún conocimiento de las técnicas, cómo hacerlo, a competir. Sería un fiasco, sería un fracaso. Lo mismo el cristiano tiene que desarrollar ese músculo de la oración. Hay que entrenarse. Y yo les comento que cuando yo busqué la manera de orar, 5 minutos yo me estaba durmiendo. O me dormía ya arrodillado en la iglesia. Pero poco a poco fui ampliando el tiempo. Fueron 15, 20, 30 minutos, 1 hora. Y en la medida que va pasando el tiempo, uno va disfrutando más de la presencia del Señor, porque la verdad es que cuando usted se arrodilla, allí está a la par el Señor Jesús ministrándole. Pero también está Satanás interrumpiendo, porque Satanás tiene temor a las rodillas del cristiano. Si algo le tiene miedo es a la devoción, al esfuerzo, al sacrificio que el cristiano hace para estar con el Señor. Y la victoria nuestra, amado hermano, la victoria nuestra no está en otra parte. Está en sus rodillas, está en la oración. Si usted tiene problemas en su hogar, en su relación con su esposa, que no levanten la mano para aquí, todos en algún momento han tenido dificultad con su esposa. De lo contrario, esa relación, ese matrimonio no sería terrestre, sería tal vez de otro planeta, porque ¿sabe qué? Cuando usted se casó con su esposa, posiblemente venía de otra ciudad, o posiblemente de otro país, y cuando uno se da cuenta de que son tan diferentes y que tienen que hacer un esfuerzo para que haya una verdadera comunicación, una verdadera comunión. Así es que la oración es el factor clave en tu vida, la familia, la iglesia, el país. Sin oración podemos hacer cualquier cosa, menos cristianos. La oración es la que nos vincula con el Señor. Así es que el tema es cómo orar. ¿Saben que el mundo está asustado? ¿Saben ustedes que el mundo está asustado? Está pasando momentos de crisis tremendo. Hace el 2019 estábamos tan tranquilos, tan quietos, tan reposados. Incluso no orábamos, sentíamos que no había necesidad y si lo hacía era por el momento de comer y posiblemente al dormirse, posiblemente lo hacía desde la cama. Pero el 2020 nos atacó severamente esta pandemia y nos estremeció. Y ha sumido al mundo en una tremenda crisis que el hombre no ha encontrado respuesta clara sobre cómo resolver este problema. Y qué lindo cuando uno ve la conducta de los gobernantes, los poderosos del mundo, y han manifestado que son incapaces, con todo el poderío militar que tienen, el poderío económico, dijeron, no podemos nosotros. Declaraciones del presidente de Estados Unidos, presidente de Francia, en una reunión que tuvieron, dijo, aquí el único que puede darnos respuesta a esta crisis, el único, es Dios. Y qué lindo que reconozca los poderosos del mundo que no tienen realmente un poder, que su poder es momentáneo, es temporal, que el único Rey de reyes, Señor de señores y que tiene control sobre todo es nuestro Dios. Así es que nosotros tenemos que a través de la oración buscar a nuestro Señor. El mundo asustado y en crisis necesita una iglesia poderosa. ¿Y dónde está el poder de la iglesia? En la oración.
Usted no puede ser poderoso si no tiene una vida de oración. Y agréguele que nosotros tenemos un mandato del Señor: escudriñad la palabra. Y esto de escudriñar la palabra tiene que ser sistemático, todo el tiempo, porque la oración nuestra tiene que estar acompañada de la palabra. Veo el ejemplo que tenemos de Jesús cuando estaba en el desierto, los 40 días de ayuno y oración, que Satanás puso tentaciones al Señor. ¿Y cómo reaccionó el Señor Jesús ante la tentación de Satanás? Con la palabra. En los diferentes tentaciones que el diablo quiso hacer caer al Señor, le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Así es que, amado hermano, usted tiene que conocer la palabra a efecto de poder resistir y poder destruir en los embates del diablo. Y dígale: aquí está escrito en la palabra, y tú no tienes potestad, no tienes poder para atacarme, mucho menos para destruirme, porque yo estoy sostenido en la roca de los siglos, en la roca que es Cristo Jesús, y Él me sostiene, y hay ángeles alrededor mío guardando mi vida, guardando mi familia, guardando la iglesia, guardando la ciudad. Pero usted tiene que leer la palabra sistemáticamente, conocerla a efecto de hacer uso de ella. Repito, este mundo afligido, asustado, angustiado, necesita una iglesia valiente. Gracias a Dios que esta iglesia es una iglesia de oración. Esta iglesia tiene un ministerio de hombres, que sabemos que los hombres son fundamentales, son claves en la vida de un país. No estoy desechando a la mujer. Tiene espacios, pero sabe que Dios puso al hombre en el hogar, puso por cabeza. El hombre dice es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del hombre. Si Cristo es cabeza del hombre, usted se va a comportar realmente como un cristiano, como Cristo trata a la iglesia. No puede usted tratar ordinariamente, no puede tratar ordinariamente a su esposa. Algunas veces se nos va la mano, y cuando eso ocurre, mire, pida perdón. Si nos queda tiempo, ya vamos a ver lo que ocurre cuando nosotros no cuidamos y no tratamos como a vaso frágil a nuestras esposas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el modelo de oración para que nosotros lo pudiéramos hacer de una manera efectiva. Él no quería que estuviésemos haciendo vanas repeticiones como lo hacen los fariseos. Tampoco quería que fuésemos ostentosos a la hora de hacerlo. Él quería que nosotros tuviéramos una comunicación con el Padre, así como el Señor Jesús lo había tenido. Y Él dio el ejemplo. Así que ahora veremos cómo orar y las partes de que está compuesta la oración. Pero, ¿sabe qué interesante? Los discípulos caminaron con el Señor durante su ministerio. ¿Cuántos años fue? ¿Cuántos años fue el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra? ¿Cuántos? ¿Cuánto? 3 años y medio. Allí los discípulos tienen que haber sacado no solo la licenciatura, la maestría, el doctorado, porque estaba con el maestro de maestros. Sin embargo, los discípulos, antes de irse Jesús, mostraron a ellos que había una terrible fragilidad en su fe, en su poder. Y ustedes pueden analizar cada uno de los discípulos particularmente. Me gusta la actitud del apóstol Pedro. El apóstol Pedro realmente es un ejemplo de carnalidad. Y cuando nosotros estamos en la carne, somos gente frágil, gente débil, impulsivos, peleoneros, macheteros. Y digo machetero porque Pedro eso hizo cuando fueron a capturar al Señor Jesús. Cuando estaban allá en aquel momento con los discípulos orando por esa crisis que iba a pasar el Señor al sacrificio de la cruz del Calvario, lo que hizo Pedro, sacó su espada y le lanzó un machetazo al soldado, seguridad del sacerdote. Y no vayan a creer que Pedro quería volarle la oreja, quería volarle la cabeza, pero el soldado era un hombre joven. Es más, si le hubiera volado la cabeza, el Señor también se la pone así como le puso la oreja. Porque ahí se cumplió un propósito de que vieran el poder que tenía Jesús. Recogió la oreja, se la puso y aquí no ha pasado nada. Él siguió. Entonces, esos eran los discípulos. Sin embargo,
allá después de que resucitó el Señor, que caminaron, ¿cuántos días? 40 días el Señor todavía se mantuvo aquí en la tierra, y fue para finalizar, para afinar la enseñanza, la instrucción de los discípulos. El Señor se fue al cielo, fue tomado y les dijo: no os mováis de Jerusalén hasta recibir el poder del cual yo les hablé, la promesa del Padre. Y lo hicieron, y fueron obedientes, se quedaron en el aposento alto. Y ahí, a través de la oración, porque no fue así, decir por así, que subieron al aposento y ya está arreglado todo. No, subieron al aposento y ahí recibieron, después de 10 días, el poder, la promesa del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras lenguas. Y ese fue un espectáculo fabuloso, pero esto lo vamos a tocar en otra ocasión. Pero vean ustedes la importancia de la oración. Sin esa oración que ellos tuvieron, no hubiesen podido recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es más, las personas que estaban con el Señor Jesús no eran 120 los que nosotros conocemos, sino que habían 500, pero posiblemente no estaban disciplinados para orar. Y se fueron yendo, a grado tal que solo quedó el 25%. Y que fueron suficientes para trastornar el mundo. Ese trastorno que pusieron al mundo al revés, en el mundo de aquel tiempo. Porque los que somos cristianos actuamos y pensamos diferente al mundo. Por eso dicen que nosotros vivimos y nos movemos en un mundo al revés del mundo. Y vean, los discípulos lo que hicieron fue realmente fabuloso. Y eso lo pueden leer en el libro de Hechos, cómo ellos mantuvieron la disciplina de la oración, y por eso ellos hicieron grandes milagros y prodigios. Vean el caso de Pedro, el primer evento que tuvo Pedro, cuando se dio el bautismo del Espíritu Santo en el aposento, concurrió una gran cantidad de gente, y ahí Pedro tuvo la oportunidad de predicarles, y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. Los 5,000 que usted dice fue el segundo evento donde Pedro predica. A la entrada del templo de la Hermosa se encontraron con un paralítico que desde nacimiento había sido afectado en su salud, y de este niño ahí pedía limosna en el templo. Allí creció y se hizo hombre. Y en esta ocasión Pedro va para el templo, aquel paralítico extiende su mano y le pide limosna a Pedro y a Juan. Y contesta Pedro: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y extendiendo su mano derecha lo tomó y le dijo: en el nombre del Señor, levántate y anda. Y en este marco él dio su segundo discurso. Y ahí vemos 3,000 personas convertidas. Esto nos muestra a nosotros la necesidad de que tengamos una vida de oración. Si nosotros queremos que cambie esta ciudad, que cambie este mundo, definitivamente, si no tenemos una vida devocional, una vida de oración, pues definitivamente hasta podemos ser sacudidos por el diablo. Por eso algunos hasta enfermos estamos, porque no tenemos una vida de oración, y algunas veces queremos que el Señor nos responda y no oramos, y venimos en la angustia, en la aflicción, y no sabemos cómo orar porque no hemos desarrollado esa práctica. Así que, amados hermanos, busquemos la manera de tener y desarrollar una vida de oración. Los discípulos habían observado el ministerio de Juan el Bautista, y ellos habían visto que Juan el Bautista les había enseñado a sus discípulos a orar. Y en alguna ocasión los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista les enseña a sus discípulos. El Señor sabía que ese momento iba a llegar, pero el Señor esperaba de que ellos observando, que ellos oyendo, tenían que haber aprendido. Pero no habían entendido. Pero como no habían entendido, pidieron, y el Señor les da la primera instrucción. Y nosotros la encontramos ahí. Abra su Biblia a Mateo 6. Ahí está el texto que hemos usado. Mateo, leímos el 8, que es la parte donde instruye cómo iniciar su oración. Pero aquí propiamente en el 6, versículo 9 al 13, nos habla de el Padre Nuestro, que es el modelo. El Padre Nuestro, y ustedes ven que algunos pastores en nuestras reuniones también comenzamos con el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos. Leámoslo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Definitivamente no puede haber mejor ilustración que la que Cristo nos dio en su oración modelo. Ahora, ¿qué debe contener, qué debe tener la oración? Que la vemos en la oración modelo, debe de tener 3 elementos que nos enseña el mismo Señor Jesús. Primero, la oración debe contener, y esto lo hemos visto, pero lo voy a recordar, debe tener adoración. Debe tener adoración. Algunos cristianos que no tienen la disciplina de orar, muchas veces venimos al Señor y venimos porque tenemos una necesidad urgente. De repente la necesidad nos hizo buscar al Señor. Y usted no comienza adorando, bendiciendo, ni humillándose, sino que comienza con su necesidad, que es lo que le urge. Señor, suple esta necesidad y me urge para ayer, no para hoy, para ayer. Algunas veces así venimos con el Señor, pero al Señor hay que aprender a comunicarnos con todo el respeto y el reconocimiento de quién es nuestro Dios. Por eso debe contener su oración, adoración. Y vea lo que dice el Señor en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Ahí dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que veamos, y esto quiero ponerlo de modelo porque en el Antiguo Testamento hay oraciones que nos dan también un esquema de cómo debemos de orar. Este es el caso de Nehemías. Vayamos al capítulo 1 de Nehemías. Nehemías era copero del rey Artajerjes y estaba en la ciudad de Azusa, cuando un día fue a visitar a los hermanos y unos amigos de su hermano, y le preguntó a Nehemías a su hermano, ¿cómo están en Jerusalén? ¿Cómo están los que quedaron del remanente que no vino al cautiverio? Entonces le relata las condiciones extremadamente difíciles. Le dice, la ciudad destruida, los muros derribados, las puertas de la ciudad quemadas, sin protección. Esto impactó tremendamente a Nehemías. Y vea el versículo 4 de Nehemías 1, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Oré delante de Dios de los cielos. Y vea el versículo 5, cómo enfoca, cómo proyecta, cómo entra a buscar la presencia del Señor. Y dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Ahora, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Qué lindo cuando Nehemías reacciona a la condición de la ciudad, pero cuando busca la presencia de Dios, lo hace con el profundo respeto y reverencia, mostrando su adoración a Él. Pienso yo, si usted en algún momento ha buscado la presencia y el rostro de Dios, si se ha proyectado qué es lo que ocurre en esta ciudad de Apopa, si cree que esta ciudad de Apopa no está igual que Jerusalén con sus muros destruidos, una ciudad derribada, usted me va a decir que no. Véala usted espiritualmente cómo está esta ciudad. Tiene una tremenda y urgente necesidad de la acción de la iglesia, de la acción suya y mía para rescatarla. Esta ciudad necesita ser una ciudad
tranquila, una ciudad próspera, porque si uno piensa en las profundidades de esta ciudad, hay grandes males. La familia está derrotada, la familia está destruida. Vea usted dónde están los hijos. Y los hijos que están involucrados en cosas que no son correctas, es producto también de nuestro liderazgo, de nuestra falta de oración por ellos. Los hijos se pierden por nuestra falta de atención. No es porque quieran perderse. Ahora, usted y yo tenemos necesidad urgente de orar. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y esto lo vemos en Juan 4:24. Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Repito, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor es digno realmente de recibir la honra, la gloria y el reconocimiento de su pueblo. Tengo aquí un cuadrito que vamos a verlo para que vean ustedes los nombres que se le dan a Dios en la Biblia y su significado. Y este es para que nosotros podamos ver. Aquí solo he puesto 10, pero hay como 74 nombres que se toman para darle a Dios, en donde se exalta su señorío, se exalta su poder, se exalta su misericordia, se exalta su amor. Y el primero que vemos aquí es Adonai. ¿Qué significa Adonai? Significa Señor, mi gran Señor, mi amo. Segundo, Abba. Abba. Jesús dijo esta expresión cuando estaba en la cruz: Abba Padre. Abba Padre, ¿qué significa? Padre, papá, papito. Es una relación amorosa entre el Hijo y el Padre, y entre el Padre y el Hijo. Tercero, el Elohel Israel, que significa Dios es el Dios de Israel. Dios es el Dios de aquella tremenda nación, de aquel país, Israel. Pero ese es el Israel físico, pero nosotros somos también israelitas por adopción. Así es que nosotros como israelitas por adopción, porque a través de Cristo nos adoptó y somos injertados a Israel. El Elohel, Dios de Israel, Dios nuestro. Cuarto, el Elión, que significa Dios altísimo, ser supremo. El Olam, Dios eterno. Elohim, el creador todopoderoso. El Roi, el Dios que me ve. Shaddai, el todo suficiente, todopoderoso. Emmanuel, Dios con nosotros, yo soy. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Jehová Tsidkenu, el Señor nuestra justicia. En estos días nosotros con frecuencia hemos escuchado en nuestra necesidad, en nuestra crisis, y hemos clamado a Jehová Jireh, el Señor proveedor, y ha provisto. Hemos buscado a Jehová Rafa, el Señor que sana, y se ha manifestado de manera poderosa y amorosa. Ahora, ¿qué más debe contener una oración? Hablamos de adoración. Y segundo es la confesión. Muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas porque no venimos al Señor reconociendo nuestra condición de pecador. Piensa en un momento, tal vez no se vaya tan lejos, de ayer a hoy. Usted tiene que haberle fallado al Señor. Porque dice el Señor, no hay bueno ni uno. Todos fallamos. Pero el carnal o el natural, el hombre natural que no entiende las cosas del Espíritu, ese peca y le da igual. El hombre natural, que son aquellos que se han convertido pero que no han crecido, medio entienden.
Y hay que discipularlos para que crezcan, para que sean fuertes en el espíritu. Y tercero, tenemos el hombre espiritual. Como explicaba el hermano Joalmo en el tiempo de oración. Es importante, amados hermanos, la confesión. Ahora, dice en la palabra, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro contiene claramente la necesidad que nosotros confesemos nuestras debilidades, nuestros pecados, a efecto de que seamos escuchados por el Señor. Dice el apóstol Pedro respecto al pecado. Pedro le preguntó sobre el perdón. Le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano o al que me ofende? Y Pedro le contesta, él mismo le contesta y le dice, hasta 7 veces, Señor, porque era una costumbre de él. Y el Señor contesta, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Y esto implica que tenemos que perdonar siempre, porque ¿quién va a estar contando? Ya va a ser 1, 2, 3, 4, 5, cuando va por los 40 ya usted se lo ha olvidado. O sea que la enseñanza, la instrucción que nos hace el Señor aquí es que usted tenga que perdonar siempre. Y cuando dice perdón, es perdón y olvido. Algunas veces las que les cuesta perdonar y olvidar son las hermanitas, porque las hermanitas tienen una mente histórica, que cuando están enojadas comienzan a recordarse de que los conflictos que tuvieron desde cuando eran novios o cuando eran amigos y no se les olvida. Pero algunas hermanitas sí son tocadas y son transformadas, y el Señor sabía sobre la importancia del perdón, porque si nosotros no perdonamos, definitivamente vamos a tener una vida permanente en crisis. Y habla también en Mateo 5, 23, 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, le dice, le instruye, ve a tu hermano, pídele perdón o pide que te perdone y luego ven y entrega tu ofrenda. Tercero, necesitamos entrar ya a la parte de las peticiones. Nosotros rompemos el orden muchas veces, entramos de lleno, en seco o en frío, a hacerle las peticiones al Señor sin antes haber adorado, sin antes haber confesado nuestros pecados. Así es que primero es la adoración, segundo es confesión de nuestros pecados y perdón hacia nuestros semejantes y especialmente en la familia. Usted necesita, si hubo una falta, una falla, una voz fuerte con sus hijos, espero que con su esposa eso no ocurra, pero si eso ocurriese, usted venga de rodillas, pídale perdón a Dios y pídale perdón a su familia. Esto no lo hace más pequeño a usted, al contrario, si usted tiene la actitud y la habilidad de perdonar, de pedir perdón, esto lo hace grande ante los ojos de Dios. Porque ¿quiénes son los que no piden perdón? Los orgullosos, los altivos. ¿Y cómo ve Dios a los orgullosos y altivos? Los ve de lejos. ¿Y al humilde? Pues al humilde lo abraza, lo arrulla. El Señor está feliz con. Entonces nuestra actitud como padres debe ser una actitud humilde, sencilla. ¿Sabe que a mí me gusta mucho esta expresión de Pablo hacia sus discípulos cuando les dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo? Qué lindo que todos nosotros, yo sé que aquí los que están aquí en esta reunión tienen esa solvencia moral de decir a su esposa, esposita, sé imitador de mí como yo de Cristo. Y qué precioso que su grupo familiar, sus hijos también oigan esa expresión, porque sabe que nosotros los papás damos muchos consejos a los hijos, ¿sí? Porque nosotros queremos que sean exitosos, nosotros nos proyectamos en ellos y nosotros no queremos que los problemas que sufrimos, especialmente morales, problemas de pecado, problemas de vicios, no queremos que los hijos la pasen. Y nosotros aconsejamos permanente a estos chicos. Pero te tengo una mala noticia, tus consejos no van a ser escuchados.
O sí van a ser escuchados, pero no van a ser aplicados. Porque tu hijo va a seguir tu ejemplo. Tu ejemplo vale más que el consejo. Una persona que es tomadora, los fines de semana, ya va con sus amigos a la casa, comienzan con su caja de cerveza o dos. Al final se acaba la cerveza y manda al hijo a comprar. Qué buen ejemplo es ese. Y luego que se acabe el pisto, manda el hijo a fiar. Vea qué vergüenza. Y esto ocurre. Esto se da en nuestro medio. ¿Cómo quieren que nuestros hijos sean realmente modelos si nosotros estamos siendo un mal ejemplo? Así que usted como papá puede dar los consejos que quiera, pero más importante que su consejo es su ejemplo. Así que, por favor, vamos a quizás a tratar de acelerar. El tiempo se nos ha avanzado, pero quiero que no olviden cómo enfocamos nuestra oración al Señor. Primero, adorando. Y hay una serie de versículos y hay ejemplos. Segundo, pidiendo perdón. Y ahí tenemos el modelo como Nehemías pidió perdón a Dios. Primero lo exaltó y luego pidió perdón al Señor. Y tercero, entrar con las peticiones. Y cuando entramos y utilizamos ese espacio, definitivamente el Señor nos va a escuchar. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, el Señor va a inclinar su oído y va a estar atento. Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, definitivamente el Señor no nos va a escuchar. Un segundo punto rápidamente. ¿Qué otras cosas debe incluir nuestra oración? ¿Qué otras cosas debe incluir nuestra oración? Primero, que se ore en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que se ore en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador. ¿Sabe usted que no hay otro mediador? Aquí usted no puede venir buscando a Pedro, a Pablo, a todos los santos de la Biblia o a los santos que se han inventado ahora, que eso no es bíblico. Usted no puede venir en nombre de otra persona. Dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Qué maravilloso. ¿Entienden bien esto? ¿Está claro lo que dice la palabra? Si eso está claro, aconseje a las personas, no para conflictuar, a aquellas personas que están siendo afectadas por la idolatría. Uno de los problemas graves que tiene el mundo y nuestra nación es la idolatría. Vea, el pueblo de Israel cayó en crisis e incluso fue al destierro, fue a la esclavitud por la idolatría. Las veces que el pueblo sufrió calamidades fue porque ellos habían desviado su atención y su adoración hacia el Dios verdadero. Y lo mismo está ocurriendo en el mundo. Nuestra nación necesita ser liberado de este espíritu inmundo de la idolatría. Enseñanzas malévolas, enseñanzas diabólicas, que lo que hacen es robar la bendición de Dios. Ahora, por la iglesia genuina, la iglesia verdadera que se está moviendo en el país, es que no hemos sido consumidos, porque Dios está atento, hay un buen remanente. Y sabe, aquí las estadísticas dicen que somos casi el 50% de confesos evangélicos, pero posiblemente hay gente que ha declarado aceptar a Cristo, pero es bien importante, amado hermano, que para decirse que uno ha nacido de nuevo, que uno es cristiano, tiene que dar frutos de arrepentimiento. Estamos dando esos frutos nosotros, y los frutos aquí no los vemos. Aquí los vemos a todos santitos en la iglesia, todas las reuniones que hay, pero los frutos los vemos allá en tu hogar. Los frutos los vemos con tu vecindario, los frutos los vemos en tu trabajo. Algunos de nosotros nos avergonzamos de decir que somos cristianos evangélicos en el trabajo. Algunos vecinos no saben que usted es evangélico porque el testimonio tal vez afecta. Mire, ha habido gente que llegan a la iglesia y han visto algunos servidores excepciones. Y dice, mira, ¿quién está aquí? No, hombre, para venir aquí, para ser como este, no, mejor vámonos. Su testimonio es fundamental. Cuidemos nuestro testimonio, especialmente en el hogar.
fuera gritos, fuera atropellos, y derrame y pida que el Espíritu Santo sea derramado en su familia. Ahora, que se ore en el nombre del Señor. Mateo 14:13 dice: y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Y Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Segundo, otro aspecto importante en la oración: orar por la voluntad de Dios. Juan 5:14 dice, 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tercero, con fe, pidamos con fe, no dudando nada. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí también en Hebreos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Me voy a quedar aquí, pero quiero recordarles de que su fe, cuando usted está pasando una crisis, esa crisis constituye una montaña para su vida, y podría ser esa crisis una enfermedad, coronavirus, económica, relaciones matrimoniales, relaciones con los hijos, y eso lo está agobiando, y usted es cristiano, pero dice: ¿y cómo hago para que esto se resuelva? Mira, cuando venga el Señor, pídele al Señor que le dé fe, porque el Señor Jesucristo dijo: si tuvieses fe como el grano de mostaza, le dirías a esa montaña es tu problema, desarráigate y lánzate a lo más profundo de la mar. No sé cuál es su problema, póngase de pie. Posiblemente sea laboral, se ve amenazado en su trabajo, que lo van a despedir, que es una amenaza común ahora. No es que usted sea mal empleado, sino que la crisis económica está abatiendo a las empresas también. Y posiblemente usted esté pensando que usted es el siguiente, aunque no lo tengan en su lista, pero usted tiene que estar confiando en el Señor. Si lo quitan, pues el Señor le va a dar algo más. Nunca va a quitarle algo pequeño para darle algo más pequeño. Si le quita eso, es para darle algo más grande. Si usted está enfermo, piense en el Señor. Si usted tiene problema económico, entréguele al Señor, pero que su fe fuese como el grano de mostaza, y usted va a derribar esa montaña, y usted se va a declarar libre en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias por este día. Gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por permitir compartir tu palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra es importante, es necesario, es esencial, Señor, para la vida del cristiano. Ahora, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos. Yo te pido que seas propicio a ese clamor. Inclina, Señor, tu oído. Es posible que mi hermano esté pasando una crisis económica. Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, y suple, Señor, esa necesidad. Señor, aumenta la fe. Danos esa fe como el grano de mostaza para ser exitosos. Señor, posiblemente tengamos un juicio judicial, que estemos siguiendo algún trámite, y que eso nos tenga abatidos. Pero quiero decirte que Dios es juez justo, y que Él tiene en sus manos tu proyecto legal. Confía en Él y Él hará. Señor, muchas gracias. Pongo en tus manos las familias aquí representadas, y yo te pido que des rotundo éxito en todo lo que ellos emprendan, pero especialmente, Señor, en la parte espiritual. Ayúdanos a depender total y absolutamente de ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y una vez más, gracias por estar con nosotros. Y un consejo: ore usted por algún hermano, por algún amigo que no conoce al Señor, y tráigalo. Alguna persona que esté pasando necesidad, posiblemente después de la reunión que tengamos, el pastor puede dedicar unos momentos, o los miembros del comité
pueden también atender necesidades. La iglesia está para eso, para ministrar. Muy bien, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, hermano.